Hola hermano, buenas noches, Dios los bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero que si tienen una Biblia a mano, por favor busquen Santiago capítulo 3, versículo 11 y 12, que dice así: ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también alguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, quiero hablarles en esta noche, hermanos, del tema: una fuente no puede dar dos cosas diferentes. Una fuente no puede dar dos cosas diferentes. Basado en lo que dice Santiago, él dice que él pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Eso es imposible. Una fuente no puede echar por una misma abertura dos cosas con diferentes sabores. Pero el escritor, este hombre, está usando esta comparación de la fuente con nosotros y nuestro actuar, ¿ve? Y no solamente usa la fuente, pero también habla acerca de una higuera que no puede producir aceitunas y a la vez también higos, ¿ve? Entonces, y la vid, que no puede producir higos. Entonces, es decir, que nosotros vamos a producir de lo que hay en nosotros. Tú no vas a producir nada diferente de lo que hay dentro de tu corazón. Vamos a producir lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero usar eso como referencia para decirle de algunas cosas que si nosotros no producimos eso, vamos a producir lo opuesto a eso. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, Primera de Juan 4, 18, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor. Esto, claro, tenemos que entenderlo porque en la parte de arriba, más adelante, antes de esto, Juan está hablando del amor de Dios hacia nosotros. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces es cuando dice que en el amor no hay temor. Si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, el amor de Dios está en nosotros, y nosotros podemos confiar que somos salvos por el amor que Dios ha implantado en nosotros, su amor hacia nosotros. Por eso no tenemos temor de la condenación, por eso no tenemos temor de un juicio, ¿ve? Pero las personas que no han creído en Jesucristo como su Salvador personal, entonces viven bajo ese temor, porque no han conocido el amor de Dios. Y entonces, por ende, tampoco van a amar a Dios. Nosotros, al conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Nosotros tenemos la confianza de que tenemos un Dios que nos ama, porque eso es lo que crea el amor que crea confianza, ¿ve? Así que por eso es que también esto se puede relacionar muy bien a nosotros como cristianos que amamos a Dios. Cuando tenemos amor a Dios y amamos a Él, nosotros vivimos confiados en su protección, en su cuidado. El cristiano que anda con miedo y con temor, y que piensa que le va a pasar algo, y qué va a pasar mañana, y qué de esta pandemia, y si se me pega, es un cristiano que vive
vive sin confianza en Dios. Porque en el amor que nosotros tenemos con Dios y esa relación que tenemos con Él, esa comunión, eso crea una confianza en Dios. Y sabemos que Él tiene el control de todo. Así que, con razón dice Juan, el amor echa fuera el temor. Nosotros no vivimos bajo el temor. O sea que un cristiano que vive bajo temor constante es porque no tiene confianza en Dios. Y no tiene confianza en Dios porque no tiene un amor genuino y real hacia Dios. Bien. Entonces, una fuente no puede producir amor y temor al mismo tiempo. Porque si nosotros amamos a Dios, esa fuente siempre va a ser una fuente de confianza en Dios. Pero si el cristiano vive bajo temor, entonces no, eso es lo que va a producir, temor solamente. Bien, ahora vamos a buscar también, Romanos capítulo 12, versículo, Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Miren que en el mismo versículo está hablando de dos cosas diferentes y tan opuestas una de la otra. La diligencia. ¿Qué es la diligencia? La palabra diligencia significa tomar una tarea, una asignación apresuradamente, es decir, hacerlo lo más pronto. Hacer las cosas diligentemente es que usted es mandado a hacer algo y usted lo hace inmediatamente. Entonces, dice el Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Entonces, las personas hacen las cosas, usted puede hacer las cosas o hacerlo porque es perezoso, o no hace nada porque es perezoso, o usted es una persona ferviente. Una misma fuente no puede ser perezosa y ferviente al mismo tiempo. Las personas que son perezosas van a ser perezosas. Van a ser perezosas para todo. Van a ser perezosas para leer la Biblia, van a ser perezosas para orar, van a ser perezosas para ir a la iglesia. Ahorita mismo, lastimosamente, hay cristianos que están de lo más cómodos. Porque para ellos es mejor si no hay iglesia. Pero el cristiano que es ferviente, ¿cómo extraña la iglesia? ¿Cómo le hace falta estar en la iglesia? Y bueno, como no puede ir a la iglesia, canta en su casa, lee la Biblia, ora, ¿ve? Todas esas cosas las hace un corazón ferviente. Una misma abertura no puede brotar pereza y al mismo tiempo fervor. Así que usted en su corazón va a tener o pereza para hacer las cosas o fervor. Pregúntese, ¿es usted un cristiano ferviente? ¿Es un cristiano usted que ama a Dios con todo su corazón y aunque ahorita no se está congregando, tal vez usted ora y está leyendo su Biblia y cómo anhela estar en la iglesia y se preocupa tal vez por escribirle a otros hermanos, contactarlos, orar por ellos? Eso hace un cristiano ferviente y en la oportunidad que tenga de ganar almas lo hace. Ahorita estamos, hermanos, en una situación donde nosotros tenemos que demostrar la clase de cristianos que somos y tiene que haber un fervor en nosotros aunque no podamos reunirnos, pero tiene que haber un fervor. Pero un corazón no puede ser perezoso y al mismo tiempo ferviente. Pregúntese, ¿es usted qué brota de esa fuente de su corazón? ¿Fervor o pereza? Tercero, vamos a buscar en Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículo 15 al 18. Lucas 17, 15 al 18. Vamos a ver, dice aquí:
Dice, entonces uno de ellos, perdón, voy a leer más adelante para que podamos entender mejor. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una historia real de 10 leprosos que en su angustia, en su aflicción, en su vida miserable, cuando vieron al Señor, clamaron, alzaron la voz, dice la Biblia, y dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres estaban condenados a morir de esta lepra, que era una enfermedad tan cruel, una enfermedad tan repugnante. Las personas se le iba pudriendo la carne y se le caía en pedazos y llenos de pus y cargaban trapos pegados a la piel que estaban apestosos y todo eso. Estas personas estaban apartados, ellos no podían estar cerca de los pueblos, tenían que vivir solos por algún lugar. Y ellos vieron al Señor y desde lejos, la Biblia dice aquí, que se pararon de lejos y alzaron su voz y dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que cuando él los vio, desde ahí donde estaba el Señor le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice la palabra que mientras ellos iban fueron limpiados. Sus cuerpos se curaron completamente, fueron sanados completamente, toda su piel restaurada, como si nunca hubieran tenido nada. Dice la palabra de Dios que viendo ellos que habían sido sanados, volvió uno de ellos glorificando a Dios a gran voz. Estaba tan agradecido, tan contento, que este hombre se regresó emocionado, gozoso, muy feliz, glorificando a Dios. Y dice la palabra que se postró rostro en tierra a los pies del Señor y le daba gracias. Y una cosa tan interesante aquí y tan sorprendente, que este hombre ni siquiera era judío, era samaritano. Y el Señor le dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están. Claro que el Señor sabía dónde estaban. Él podía verlos tal vez a la distancia, que iban de regreso. Y el Señor le dijo, no hubo quien viniese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y ese samaritano ese día fue salvo. Los otros fueron sanados, pero no fueron salvos, pero este fue salvo. ¿Saben qué, hermanos? Una misma fuente no puede brotar gratitud e ingratitud. Durante el tiempo que he vivido, lo que he vivido en la obra de Dios, en el ministerio, me he dado cuenta que los cristianos están divididos en los que son agradecidos y los que son mal agradecidos. Siempre va a ser así. Pero uno en corazón agradecido siempre va a ser agradecido. Un corazón mal agradecido, ingrato, siempre será ingrato. Una misma fuente no va a brotar gratitud e ingratitud. Solo Dios puede hacer el milagro de cambiar un corazón ingrato. Pero eso solo sucede si esa persona se da cuenta y se arrepiente de ese pecado de ingratitud. Pero un corazón agradecido es el corazón que a Dios le agrada. Saben que parece mentira, pero a veces nosotros hablamos de la gratitud como si fuera cualquier cosa. Pero ¿saben qué? Yo creo, francamente, que
La gratitud y la ingratitud son una señal para estos últimos tiempos. Dice, fíjense que yo estaba leyendo Romanos en el capítulo 1 y Pablo, cuando estaba hablando y habla acerca de su llamado y que era siervo del Señor, llamado a ser apóstol, apartado para predicar el Evangelio, y más adelante en el versículo 8 me encanta lo que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero me encantan las palabras de Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios. Y me llama la atención porque en este mismo capítulo, cuando él sigue hablando, acá en el versículo, está hablando del hombre. Dice aquí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos viendo que la sociedad hoy en día, el mundo, es un mundo ingrato. El hombre cada vez se vuelve más malagradecido. El hombre no le da gracias a Dios. Ahorita tenemos esta pandemia y el hombre está endureciendo más su corazón. El hombre no quiere saber de Dios. Y algunos solamente lo hacen, pero lo hacen porque, bueno, agarran esto como si esto fuera a Dios, como si fuera un paño de lágrimas. Pero no le dan gracias a Dios porque están con vida, no le dan gracias a Dios porque están con salud, ¿no? Creen que eso es porque se están cuidando, porque se están protegiendo. Pero es una señal de los últimos tiempos, la gratitud de la ingratitud. Pablo nos da un ejemplo. Él dice, primeramente le doy gracias a Dios. Pero mira qué contraste entre él, un cristiano que ama a Dios, y el hombre incrédulo que dice que habiendo conocido a Dios no le glorificó ni le dio gracias. Nosotros como cristianos debemos ser agradecidos siempre, hermanos. Démosle gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado la salvación. Démosle gracias a Dios porque, bueno, aunque no nos podamos congregar ahorita, tenemos la esperanza de que esto va a terminar pronto. Y démosle gracias a Dios porque nos ha bendecido, nos ha proveído lo que necesitamos. Démosle gracias a Dios por la salud de nuestra familia. Démosle gracias a Dios porque, nos ha proveído, nos ha bendecido, nos ha cuidado y tantas cosas buenas que podemos darle gracias a Dios en medio de ese tiempo. Pero un corazón agradecido va siempre a ser agradecido. Un corazón ingrato va a ser ingrato. El único que puede hacer la diferencia en él es Dios. Pregúntese, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué fuente hay en tu corazón? Una fuente que produce tal vez ingratitud o ingratitud. Una fuente que tal vez, hermano, está quejándose porque, bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto? Una fuente que tal vez tiene miedo en vez de tener confianza porque sabe que Dios te ama. Una fuente que tiene fervor en lugar de pereza. Pregúntese en esta noche, ¿qué hay en tu corazón? Y si hay algo que tienes que pedirle perdón a Dios, dile a Dios, perdóname, Señor. Yo quiero que mi corazón sea una fuente que produzca confianza en ti, amor para ti, fervor, pero también, Señor, gratitud. Dios le bendiga, hermano, y glorifiquemos a Dios en medio de todo esto que está pasando. Dios le bendiga. Hasta luego.